¿cómo fue que Dios lo utilizó para resucitar a su sobrina? Bien, es un testimonio hermoso. Recuerdo que la sobrina mía la iban a operar, la operaron de la columna. Recuerdo que mientras la están operando, los padres están preocupados. ¿Qué sucede? Que despertaron todas las personas que habían operado esa noche, ese día. Cuando la operan, la muchacha no despierta. Y los médicos comenzaron a salir y a comentar. Los padres que estaban viendo la acción comenzaron a llorar. Mi prima comenzó a desesperarse. No despierta, Nero, yo sé, porque ella es doctora, ella es médico. No despierta, ellos están hablando de mi hija no despierta, no reacciona y todo el mundo ha despertado. Y yo viéndola tan desesperada, yo dije, wow, Señor, tú me mostraste a orar de una manera diferente. Yo voy a orar ahora, Señor, de esa manera que tú me enseñaste. Cuando estoy ahí orando, le digo, Señor, yo quiero que tú me muestres el lugar donde está ella. Cuando el Señor me lleva en visión al lugar, ella estaba en una caja de muertos y estaba dormida, muerta. Y yo dije la palabra que el Señor siempre me ha ayudado a que hable. Y yo dije, fulana, yo le dije, Sara, te digo que despierte. Sara, despierta. Despierta, Sara. Y de repente ella abrió los ojos. Ese era en el mundo espiritual. Wow. Y yo dije que así en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico y ella abre los ojos. Cuando ella vino a abrir los ojos, ya que yo oré, que yo vi a la mamá llorando y desesperada, yo dije, tranquila, que ella va a despertar. Porque en la visión yo la vi que ella despertó. Cuando yo le dije tranquilita que ella va a despertar, entonces ya al ratico vinieron los médicos, ya despertó y ya comenzó a glorificar a Dios. Y yo dije, gracias, papá. Santo. La gloria es tuya, gracias, papá. Y no solamente eso, sino que mi sobrina, otra sobrina que yo tenía, también estaba a punto de morir. Prácticamente podía decir que se murió, porque tenía la plaqueta como en 3. Y ya los médicos decían, chao. Todo el que estaba, porque hubo como un virus y afectó a todos los niños. Yo estaba en el Angelita, yo estaba en Higüey donde mi hermana. Recibí la llamada de mi otro hermano y me dijo, wow, todos los niños que están aquí se están muriendo y mi hija está a punto ya de morir. Y me llamó, ora, Nero, ora. Y entonces, porque él me dice Nero. Y yo comencé a orar. Cuando yo estoy orando, yo le dije, Señor, yo quiero orar de la manera que tú me enseñaste, una manera diferente. Yo quiero que tú me muestres dónde está mi sobrina. Y el Señor me lleva en oración. Mi hermana estaba orando junto conmigo. Yo le dije, vamos a orar. Y entonces ella me dijo, bueno, pero ora como el Señor te enseñó. Cuando yo comencé a orar, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me muestres dónde está mi sobrina. Y cuando Él me la muestra como en un bloque de hielo. Sí. Como sepultada en ese bloque de hielo. Y yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús, todo bloque de hielo se desbarata y ella vuelve en sí. Y en el mundo físico se hace realidad y que esa enfermedad que ella tiene y ese que es para muerte, que ese diseño que está aquí, que yo lo estoy viendo, se desbarata. De repente yo vi un reloj que marcaba un 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, hasta que llegó a un 85% y ahí se detuvo. Y así me dijeron, la plaqueta le subió a un 85%. ¿Usted vio un reloj? El milagro, sí, un reloj Dios que marcaba. mío. Y yo cuando vi eso, yo le dije a mi hermana, wow, Jehová hizo la obra, tranquila, que nos van a llamar en unos instantes, que la plaqueta le subió a un 85%. Ay, padre. A los pocos ratos nos llaman que la plaqueta subió a un 85%. Y que ellos no saben cómo pasó eso, los médicos. Asombrados estaban los médicos. Y yo le dije, eso fue Jehová que lo hizo. Eso fue Dios. Porque Dios hace cosas en nuestra vida, eso y más. Y tenemos que orar de una manera diferente. ¿Cuál fue la manera que Dios le enseñó a usted
de orar. Esa misma. La manera que el Señor me enseñó a orar fue que yo digo, Señor, muéstrame los diseños y el plan que el enemigo tiene en mi contra. Muéstrame los diseños. Cuando tú le dices, muéstrame los diseños, el Señor te lo va a mostrar. Cuénteme la primera experiencia que usted tuvo cuando comenzó a orar de esa manera. Bien, la primera experiencia fue cuando a mí me detectaron que yo tenía quites en los ovarios. Cuando yo tengo esos quites en los ovarios, el Señor me dice, yo comienzo a orar y le digo, Señor, mira, esos quites tú los puedes quitar. ¿Qué sucede? Que el Señor me muestra el mundo espiritual y me muestra que hay diseño, porque así fue que empezó en lo profundo, que hay diseño. Yo veía una mesa grande, bien organizada y principados sentados en la mesa, espíritu. Ellos tenían un listado grandísimo de todos los nombres de la gente. Fulana de tal, con nombre y apellido. Vamos a hacerle esto, vamos a atacarla. Yo vi esos diseños en el mundo espiritual. Planos, diseños en el mundo espiritual. Las cosas no te acontecen porque te van a acontecer. Es porque ya está planeada en el mundo espiritual. Cuando hay un accidente en el mundo espiritual, está planeado ya. ¿Sabe por qué te lo digo? Por experiencia propia. Mi sobrina, aparte de eso, mi cuñada, iba a salir para un lugar y el Señor me mostró que ella tenía un accidente y se moría. Y cuando el Señor me muestra que ella tiene ese accidente y se muere, que la arropan con una sábana blanca, y yo veía la calle, veía el accidente, entonces yo voy para donde ella. Y voy y le cuento, le digo, mira, no salga. Vine aquí porque voy a orar por ti, para romper ese diseño que el enemigo tiene en tu contra. Me dice, ¿cómo así, Nero? Digo yo, sí. Y comencé y le dije, ponte ahí que voy a orar por ti. Porque el enemigo tiene un diseño y ese diseño se va a romper en el nombre de Jesús. Porque te veo muerta en un accidente. Y comencé a orar y de la manera que el Señor me dijo, Señor, mira, todo diseño de muerte, de accidentes se rompen en el nombre de Jesús. Quedan nulo. Y le digo algo. Sí. Que la mamá la llama, hace una llamada. Yo me fui para mi casa y la mamá hace una llamada y le dice, mira, mi hija, vamos para la Duarte. Oíste, dice ella de que, ay no, yo no quiero salir, la muchacha. Yo no quiero salir porque se acordó del sueño que yo tuve, de la visión. No, yo no quiero salir. Y dice ella, sí, ven, que tenemos que irnos, tenemos que irnos. Entonces, la mamá insistió tanto que ya se fue. Ella dice, porque después ya me llamó, ella dice que ella venía ya llegando al lugar, a los guaricanos, que ella venía, y ella no sabe cómo en la guagua se le soltó una llanta. La goma voló por los aires. Ella dice que ella no se explica cómo fue eso. Y que todo el mundo, cuando la guagua se le fue eso, ella iba volando, la guagua. Y ella agarró y ahorcó al chofer. Sí. Se le agarró de aquí porque ella iba a salir por los vidrios disparar. Y ella dijo, Nero, voció mi nombre. Porque se acordó del sueño. Wow. Y Dios la libró. Sam. Esos son planes y diseños que el enemigo tiene en nuestra contra. Pero si Dios no las revela, es para que se rompan. Que si sucede, no se muere uno. ¿Entiendes? ¿Cuál es el peligro de ignorar un sueño y una visión que Dios te da? Sí, es un peligro. ¿Por qué? Porque Dios muestra los planes y los diseños que el enemigo tiene en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos percibamos. ¿Para qué? Para que no acontezca. Que si acontece no es para muerte, sino para vida. Y si Dios me revela en un sueño algo que va a pasar y yo callo, ¿qué pasa conmigo? Tendrá juicio, porque es que no podemos callar las cosas. Nosotros tenemos que decir las cosas. Entonces eso va a quedar como en tu conciencia. Hay que decir las cosas como son. Si Dios te dice, te muestra un sueño, para que tú ores, para que esa persona no le pasa. Ahora te voy a decir una cosa, no todas las cosas se dicen. Espérate. Que no todas las cosas se dicen. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen la experiencia ni tienen la capacidad para escuchar lo que tú le vas a decir. Pero hay cosas que Dios te las revela. ¿Sabe para qué? Para que tú ores y intercedas por esa persona. Ahora, si el Señor te dice, díselo a fulana, dígaselo. Porque entonces después tiene problemas con Dios si no lo hace. Ay. Eso sucede. Entonces el mismo Dios confirma cuando tú tienes que dar una palabra a él. Así mismo. Entonces, la manera de uno orar es una manera ya diferente. Dios obró en mi sobrina. Dios obró
en mi otra sobrina. Y Dios obra en cada persona que le crea a Él. Y que hay que orar de una manera diferente. Hay oraciones que no pasan ni siquiera del plato. Ay. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de oraciones. Hay diferentes tipos. Hay personas que oran por arribita. Hay otros que oran en el medio y hay otros que oran a profundidad. Hay 3 clases de guerra en la oración. Guerra circular, guerra familiar y guerra pasiva. Guerra pasiva. Y guerra violenta. La violenta es cuando tú te enfrentas a espíritu antagónico y que no importa lo que el diablo quiera hacer, tú lo contrarrestes. Esa es la violenta. La pasiva es cuando, ay Señor, mira mi familia. Padre, mira, libra a fulano de accidente. No. Todo espíritu de accidente en el nombre de Jesús se desvanece en el nombre de Jesús, porque tú tienes que hablar con autoridad. Los demonios conocen la persona. Los demonios saben el rango que tú tienes. Entonces, si tú le vas suavecito, tú no vas a hacer nada. No le vas a hacer nada porque ellos son por rango. Sí. ¿Y la familiar? ¿Cómo es? La familiar es cuando tú intervienes por tu familia, que tú no pones a nadie en otro círculo, sino nada más a tu familia. O sea, tú te arropas nada más con la familia, sin orar por el vecino ni cosa, y es como apacible, pasible. La oración es familiar, pero no enfrenta la situación en la familia. ¿Usted ha durado una noche entera orando por su familia? Sí, claro que sí. Y me metió en una guerra muy fuerte. Háblame un poco de eso. Mira, yo he amanecido en vigilia orando por mi familia y he podido experimentar cosas sobrenaturales donde espíritus quieren impedir que yo me comience a orar. Y he visto espíritus que me han enjuagado como el cuchillo, cosas así. Y yo he tenido que reprender. Me han mandado cacata y serpiente y hasta culebra en la habitación. Ay, padre. 100 pies, que grandísimo. Para que tú sueltes. ¿Y a usted no le da miedo? No me da miedo. Dios mío, esto se puso serio, mi gente. No me da miedo porque que Dios te ha llamado a ti como guerrera o como guerrero. Tú no puedes tener miedo a la adversidad ni a lo que el enemigo quiera enfrentar, te quiera. No, es que tú tienes que tener la autoridad para vencer escorpiones, como dice la Biblia. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. Ay. Tengo 7 años en los caminos. Oro en la iglesia, pero en mi habitación no puedo orar de madrugada porque tengo miedo. ¿Qué tengo que hacer? No, tienes que enfrentarte. Porque tienes que enfrentarte. Ahí es que tú tienes que orar en tu habitación. El diablo tiene que huir de tu habitación. Porque esa habitación tú tienes que convertirlo en un lugar sagrado. No puedes nada más orar ahí en la sala. No. Ah, no, en la sala que yo siento a Dios. No, tú tienes que sentirlo donde sea. En cualquier lugar tú tienes que sentir a Dios, no en un rincón, en todos los lugares. Ahora, tú no lo sientes, comienza a conquistarlo. Comienza a cambiar la atmósfera. Comienza a invocar al Señor y que el Señor se haga manifiesto en el lugar donde tú estás. ¿Por qué siento tanto ataque en mi casa de madrugada? ¿Por qué será? Muchas veces hay descuido espiritual. Muchas veces, si tú te descuidas en una área, el enemigo te ataca. Hay puertas abiertas. Y cuando esas puertas están abiertas, el enemigo penetra y te ataca. ¿Sabías tú que en el mundo espiritual es tan fino que hay portales, ventanas y endijas? Portales para pasarse de una dimensión a otro. Cuando esos portales se abren, por ejemplo, hay portales que se abren a través del sueño. Si tú no lo sabías, ahora lo estás conociendo. Hay portales que se abren a través del sueño. Y esos portales que se abren a través del sueño es lo que te da a ti pesadilla. Es lo que te da a ti parálisis del sueño. Es lo que te da a ti que tú andas corriendo, que te están persiguiendo y te quieren, ya tú sabes, liquidar. Entonces, que tú caes en un hoyo profundo es porque hay una dimensión que se abrió a través del sueño. Entonces, esos portales, esos son estrategias de guerra que te estoy dando. Esos portales hay que cerrarlos antes de acotarse. Cerrar las 9 dimensiones que se abren a través del sueño. Espérate, las 9 dimensiones que se abren a través del sueño. Sí. Hábleme un poco de eso, guerrera.
El Señor me mostró que hay 9 dimensiones que se abren a través del sueño. Cuando esas dimensiones se abren, es lo que genera una guerra espiritual a través del mismo sueño. Por eso muchas personas amanecen con moratones en la piel, personas amanecen cansados, que están cansados, que no durmieron nada, y personas que pasan la noche entera corriendo en el sueño, porque esos portales fueron abiertos. Entonces, nosotros como cristianos, eso son herramientas de guerra, de espiritual, que nosotros como cristianos tenemos que cerrar esos portales que se abren a través del sueño. ¿Y de qué manera yo puedo cerrar esos portales que se abrieron? Ok, la manera correcta es decir, cierro todos los portales que se abren a través del sueño y me cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Tú dices, ora así de esa manera y se cierran los portales. ¿Hay portales más peligrosos que otros? Sí. Cuénteme. Porque hay portales que una persona puede quedarse. Ay, espérate, ay. Hay portales que una persona se puede quedar, o sea, que puede morir. Muchas personas se han acostado en su cama y no despiertan. Dice, ¿qué le pasó a fulano? Se entró en un portal a través del sueño y los espíritus que estaban en ese portal donde él se entró, porque el sueño es dimensiones, son dimensiones. Entonces, cuando esa persona se entró en ese portal, había peligro y esa persona quedó atrapada ahí. Y por eso es que fulano se durmió, fulano se fue a acostar y estaba muy bien y no despertó. No fue porque le dio un infarto, no fue porque le dio que fue porque se quedó atrapado en esa dimensión. Dios mío. ¿A un cristiano le puede suceder eso? Sí. Por eso es que uno tiene que orar y cerrar las dimensiones. Esas son estrategias de guerra. Cosas que la persona no conoce, pero que Dios las revela. ¿Cuál es el peligro? Esto está fuerte hablando acerca de los portales. ¿Cuál es el peligro de un cristiano acostarse sin orar? Fuerte la cosa. Cuando un cristiano se acuesta sin orar, enfrenta muchas situaciones y es posible que el enemigo se lo coma con yuca, como dicen por ahí. Dios. Porque un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Porque un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene un acercamiento, una devoción y que no puede hacer nada fuera de Dios, ni dentro de Dios. Porque si no oran, no hay para nadie. La oración es la base, la oración es el fundamento, la oración es lo que te impulsa a seguir avanzando, la oración es todo. El cristiano debe orar porque esa es la base. Esa es la base de todo, la oración. Ahora bien, ¿cómo oramos? De una manera diferente. Vamos a orar. Si tú estás enfrentándote en una guerra, tú no puedes venir con una oración pasiva. Si hay espíritus que están atacando tu vida, tú no puedes venir con una oración pasiva. Tú tienes que reprenderlo y decir que la sangre de Cristo te consuma. Reprendo todo demonio que están en mi contra. Anular todo pacto, anular todo diseño, anular todo decreto que han hecho. Es así. ¿Cómo sé que yo estoy en una guerra espiritual? Cuando una persona es perseguido, que tú ves que todo te sale mal y que el enemigo te pone miles de cosas en la mente y te hace sentir que tú no vales nada. Cuando el enemigo te hace sentir que tu finanza no avanza, que tú no haces nada en la vida, que todo te sale mal, que la gente que tenía te abandonaron, que tú eres, supuestamente, porque el enemigo le pone eso, que eres un cero a la izquierda, y que no avance, que siempre te mantienen en el mismo lugar. Entonces es una guerra espiritual. Y hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Porque la guerra más fuerte es la guerra de la mente. Espérate. Wow, yo siento a Dios. La guerra más fuerte está aquí en la mente. En la mente. Porque en la mente se generan todos los pensamientos. Pensamiento negativo y pensamiento positivo. Y esa es la guerra fuerte. La de la mente. Por eso hay personas quitándose la vida. Por eso hay personas agrediendo a otro. Por eso hay personas que quitan la vida a otro. Porque es la mente que se generan todos los malos pensamientos. El enemigo ataca la mente más fuerte que todas las cosas. En la mente. ¿Cuál es la otra área donde el enemigo ataca más fuerte?
La mente es la más fuerte de todo, porque la mente es que te lleva a la carne. Y la carne ni se arrepiente, pero tampoco puede. Pero para que la carne ejecute cualquier cosa que a Dios no le gusta, es la mente. La mente es la más fuerte, es el centro, la mente, porque ahí él controla, eso es como una cabina de mando que tú controlas todo lo que se mueve, pero hay una parte que es la parte central donde tú gobiernas todo. Entonces esa es la mente que te hace que tú te peques, la mente que hace que tú te encharques, la mente que hace todo. Por eso ahí es que hay que atacar. Señor, toma el control de mi mente. Padre, que mis pensamientos sean pensamientos tuyos. Que mis pensamientos, agarrar pensamientos que uno tiene malo, macabro, y decirle, estos pensamientos, Señor, yo los pongo en tus pies. Que mi mente esté atada, Señor, a tus pensamientos. Que todo lo que yo vaya a hacer, que todas mis acciones sean atadas a tu pensamiento, Señor. Si nosotros hacemos esto, vamos a ser cristianos victoriosos. Sí. Porque el enemigo va a manipular, el enemigo va a poner pensamiento de todas las cosas que nos acontecen. Porque el cristiano no te voy a decir que un cristiano todo es color de rosa. No, nosotros vamos a pasar dificultades, vamos a tener procesos. Pero lo más importante que debemos entender que Dios está en cada proceso. Wow. Lo más importante que debemos entender que Dios está con nosotros, que no estamos solos, porque el enemigo lo primero que le manilla es que uno está solo. Sí. Que todo lo dejaron, que todo lo abandonaron. No, Él está ahí, Él está presto. Tú lo que tienes que creer que Él está ahí. Y Él está ahí. Esto está fuerte aquí, mi gente. Dios está ahí contigo. Guerrera, que esto está bueno aquí hoy. ¿Cuáles son las herramientas que debo utilizar para la guerra espiritual? Me están atacando, no sé cómo defenderme. La primera es la Biblia. Cuando tú lees la palabra, viene el fluir de Dios, viene la adoración a Dios, viene la oración, viene la fortaleza, la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú vas a sentir algo especial porque la palabra vivifica y da vida. Entonces, la primera herramienta es la palabra. Pero hay otra cosa muy fuerte que es la obediencia. Porque ¿de qué te vale tú tener muchas cosas y no eres obediente? Si tú desobedeces, lamentablemente, el alma poderosa, la palabra, la obediencia y la devoción que tenemos que tener para con Dios. Si el cristiano logra eso, nos garantiza el reino de los cielos. Va a vencer la guerra espiritual. Óyeme, aunque estemos pasando por el fuego, aunque estemos ahogándonos, dice la palabra que no nos ahogaremos, aunque estemos pasando por un desierto, vamos a salir victoriosos, porque al final de todo, ahí está Cristo. Él es el principio y el fin. Él es el que viene y el que ha de venir. Él es todo. ¿Entiendes? Si tenemos la confianza en el Señor, porque mira, lo más fuerte es cuando uno pone la fe en el Señor y le cree a Él, que en medio del proceso Él está, que en medio de la dificultad Él está, que en medio de todas las cosas Él está. Solamente créele, que Dios es más grande que tu problema. Que era cómo vivir una vida de oración. ¿Cómo lo hago? Porque se me hace un poco difícil. Hay cristianos que oran 1 hora, 2 horas, 3 horas, y yo simplemente oro 10 minutos, 15 minutos y me canso. ¿Cómo puedo vivir una vida de oración? Mira, para vivir una vida de oración hay que soltar muchas cosas. Porque muchas veces los afanes, las dificultades, el día a día, como que nos quita, nos envuelve el orar. No, nada más tengo 15 minutos, rápido, porque tengo que irme a trabajar. ¿Entiendes? Pero esos 15 minutos tú los puedes prolongar, porque el trabajo es bueno, pero más bueno es estar en la presencia de Dios. Es un esfuerzo, solamente hay que esforzarse para lograr estar en la presencia de Dios. Así que tú lo vas a lograr. Es tu esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse. Para poder llegar en estos caminos, para que Dios tenga cosas sobrenaturales sobre la vida de la persona, debemos esforzarnos. Porque si no nos esforzamos, no llegamos a ninguna parte. Usted se esfuerza para tener una buena educación, ¿no, verdad? Sí. Usted se esfuerza para tener un nivel académico.
Usted se esfuerza para lograr ser un doctor, un abogado, tener un título. Esfuércese ahí con papá, que ese sea de verdad. Esfuércese ahí, porque ese es verdad que lo da el todo por nosotros. ¿Cómo hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un desánimo y quiero orar? Lee la Biblia. La Lee la Biblia. Biblia. Sabe que en un momento de mi vida yo me sentía muy desanimada y no tenía, y me tiraba de rodillas, yo no tenía la fuerza como para orar, como que me conectaba, pero como que no me conectaba, como que quería como orar, pero no podía porque me llegaba que fulano, que perencejo, que tengo que hacer esto. El enemigo le pone todo eso en la mente a la persona. Cuando tú te tiras de rodillas, lee la palabra y tú verás que cuando tú estés leyendo la palabra, tú vas a sentir algo especial en tu vida. Si tú no lo crees, pruébalo, que es así. Tú vas a sentir el deseo de orar. Oye, si tú no tienes deseo de orar, si tú lees la palabra, te metes en una historia, comienza a leer la historia y te aseguro que la oración viene fuerte. Yo creo que usted me da alguna estrategia, guerrera, pastora, mujer de fe, alguna estrategia que cuando estoy en la habitación, la alarma nunca suena, me arrodillo y me quedo dormido. Deme estrategia para no quedarme dormido mientras estoy llorando. Bueno, quédate de pie. Ay, de pie. Quédate de pie, comienza a pasearte. No te vas a dormir, porque si tú estás moviéndote para aquí y para allá, no te vas a dormir. Comienza a pasearte, comienza a adorar a Dios, comienza a glorificarte, comienza a correr si quieres correr. Pero si te quedas de rodillas, la lucha es más fuerte. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes ese ataque de que no puedes orar y te quedas de rodillas, te vas a dormir. Pero si tú te paras y te mueves para aquí y para allá, te aseguro que te va a entrar en la dimensión que tú tienes que entrarte. ¿Qué tiempo tiene usted en los caminos, guerrera? Bueno, yo me convertí cuando yo tenía 20 años. El Señor me hizo llamado a la edad de 9 años. A medida que fui creciendo, me fui olvidando de Dios y Dios permitió situaciones en mi vida para que entendiera quién es Dios. Porque muchas veces no entendemos quién es Dios. Santo. Lo tenemos cerca, pero no sabemos quién es. Los discípulos andaban con él y muchas veces ni lo conocían. Es decir, ando contigo y tú no me conoces. Y eso es. ¿Quién le enseñó a usted a buscar de Dios a profundidad? Bueno, yo misma. Usted misma. Bueno, el mérito lo tiene el papá, porque fue que me enseñó. Santo. Pero sí, el Señor me dijo que cuando yo me involucrara con él poco a poco, y así yo me mantuve. Santo. Cuénteme el primer propósito que usted tomó en ayuno y oración. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, eso no fue una experiencia linda. Cuando yo me entré, me recuerdo que me tranqué por 3 días. Yo nunca lo hubiese hecho. Y me puse en oración y comencé a orar porque yo quería experimentar lo que las otras personas experimentaban, o sea, que hablaban lengua, que hablaban en el espíritu. Y yo decía, yo quiero eso también. Entonces yo comencé a orar y cogí, por 3 días me tranqué con el Señor. No llegué a los 3, llegué a 2. Pero el Señor me dijo que lo importante es la intensidad con lo que tú lo hagas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces yo comencé a orar y mi primera experiencia, me gustó mucho el ayuno, porque tuve una experiencia de que yo subí al cielo, me entregaron unos papeles, que era mi ministerio, me entregaron unos papeles. Wow. Y ahí yo recibí el don de lengua y el don de interpretación de lengua por medio de ese ayuno. Entonces para mí fue lindo, porque fue el mismo Señor que en verdad me ha ayudado. Entonces usted dice que Dios la subió al cielo y allá le entregan que unos papeles. Sí, yo recuerdo que yo tenía esos 3 días de ayuno y yo me recosté en la cama mientras yo estaba haciendo algo para comer, para ya entregar. Uh-huh. Y recuerdo yo que mientras yo estaba acostada, yo veía que yo salía de mi cuerpo. Yo me veía, yo dije, ¿y esto? ¿Qué está saliendo de mí? Entonces veo 2 ángeles que me agarran, uno por aquí y el otro por allá, y me van subiendo. Y escuché esa voz que me dijo, muévete a ver si tú puedes. Y yo no me podía mover. Era como un zapato que si tú no lo movías no se podía mover. Yo decía, pero podía
tuve como hablar. Sí. Yo decía, pero yo no me puedo mover, yo estoy como inmóvil. Entonces me veía yo subiendo y yo, ¿y qué es esto? Porque para mí era una experiencia extraña. Y cuando voy subiendo, que voy atravesando la nube, entonces subo a un lugar que es el cielo. Y cuando subo a ese lugar, yo veo que el cielo se abre y veo muchos ángeles, pero todos ellos estaban como de espalda. Y venía un personaje que no le pude ver el rostro, solamente le vi la sandalia y le vi la basta que es resplandeciente. Wow. Y cuando se me acercó, yo no le pude ver el rostro porque resplandecía tanto que no pude ver. Y me entregó un plano envuelto y me dijo, toma. Cuando me lo entrega, entonces dos ángeles me agarraron, uno por aquí y otro por ahí, y me bajaron. Wow. Me bajaron Leprosa. lentamente, hasta que entró mi espíritu a mi cuerpo. Y yo comencé a adorar a Dios y hablarle en lengua. Uf, A adorar a Dios y hablarle en lengua. Y comencé a adorarle y a hablar en lengua. Yo estaba, mira, llena del poder de Dios. Por mío. esa experiencia, ahí yo recibí el don de lengua, el don de interpretación de lengua. Le entregó Para- dos dones espirituales. Ujú. Sí, así mismo. ¿Qué tan poderosa es la lengua espiritual cuando uno la habla? Es fuerte. Cuando yo comencé a hablar en lengua, el Señor me dijo, es tu espíritu que está en ti que se está comunicando con el Padre. Así mismo. Porque hay lenguas que son para edificación de la iglesia, ¿no, verdad? Sí. Pero hay lenguas que son para edificación de uno mismo. Entonces, el Señor me dijo así, que ese don de lengua, lo que estaba hablando, era para comunicarse con el Padre. Y ahí yo pude entender que los dones de lengua o los géneros de lengua son son para la iglesia y para uno mismo, para uno llenarse de Dios. Ungida, ¿por qué cuando estoy orando comienzo a hablar en lengua y dejo de hablar en español? ¿Qué Eso. pasa en esos cambios en el mundo espiritual? Eso es lindo. ¿Sabes que cuando tú te pasa eso es porque tú te metes en una guerra? Cuando sucede eso, tú estás en una guerra espiritual. Y todo lo que te sale tiene que ser lengua. Porque puede ser que en ese mismo momento tú estás reprendiendo espíritus que están en tu casa, espíritus que te están haciendo la guerra, espíritus que quieren acabar con tu familia y tú comienzas a interceder en lengua y no hablas nada en español. A mí me pasa eso. Sí, Nada en español, pero eso intercesión en guerra, en en lengua. lengua. Eso se Intercesión llama en lengua. intercesión en lengua. Wow. Interceder en lengua. ¿Cuántas horas o cuántos minutos has durado intercediendo en lengua? He durado mucho en lengua. Hasta que la malicia se va. Porque es así. Es una guerra constante. Hasta que la malicia se va, entonces dejo de hablar en lengua. De cuando siento ya que el ataque se fue. Santo. ¿Es así? Entonces hay pleitos espirituales Hay pleito que se pelean en lengua. en lengua. Han- Tú hablas lengua porque tú sientes la presencia de Dios, ¿no, verdad? Sí. Sientes como el mover de Dios, el fluir de Dios y puedes hablar en lengua. Puedes sentirte que el Padre habla contigo. ¿Tú entiendes? Y que el Padre habla contigo y que tú te sientes regocijada. Pero también hay lenguas que llegan que son de guerra. Que son de guerra, donde tú vas a enfrentar espíritu y donde tú vas a echar fuera espíritu y no lo vas a echar en español, sino en lengua. Mi Padre. En lengua. ¿Cómo usted se dio cuenta que el don de intérprete estaba activo en su vida? Hubo un lugar que yo fui con una prima mía, ella es pastora ahora, y el Señor estaba derramando su presencia y estaban hablando en lengua. El Señor me dice, vete, interpreta la lengua. Yo dije, yo no voy a ir para allá porque uno es cacón. Y me fui, interpreté la lengua y todo lo que fulano decía, la persona decía, yo lo decía en lengua, en español. Santo. Entonces la persona decía una cosa y yo le decía lo que la otra persona decía. Y pude ver la manifestación del Señor porque la iglesia se fue abajo y recibió la palabra. ¿Por qué tan atacado el don de intérprete y el don de lengua? He atacado, sí. No todo el mundo es intérprete.
Tú puedes sentir que Dios te habló o tú dijiste algo en lengua que tú entendiste, ¿no? ¿Verdad? Pero no te quiere decir que tú eres un intérprete. No todo el mundo tiene el don de interpretación de lengua. Es el que Dios se lo quiere dar. Nanstolea, Oíste. Kai. Al que Dios se lo Wow. quiere dar. Hay personas que se visten de que tienen el don de interpretación, pero es mentira, no tienen nada. No es para todo el mundo el don de interpretación de lengua. Dios mío. Porque cuando tú interpretas lengua, tú estás hablando lo que Dios está diciendo a la iglesia, lo que Dios te está diciendo a ti. Sobre todo a la iglesia, porque ahí es que viene el intérprete. Cuando tú tienes, porque si está en ti mismo, tú lo interpretas, ok, es tuya. O sea, Dios tú lo interpretas en ti, pero cuando es en la iglesia, es para hablarle a todo el mundo. Pero la gente, tú sabes que la gente se pone en títulos que no lo tienen. ¿Tú sabías eso? No, repítalo de nuevo, por favor. La gente se pone en títulos que no lo tienen. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros. Muchos son pastores, otros son evangelistas, muchos son ministros, pero no todo el mundo le queda el traje. Santo. No todo el mundo le queda el traje. Hay trajes que son diseñados para nosotros. El que Dios diseñó es el que te va. Si tú eres misionera, ese que te va. Si tú eres evangelista, ese que te va, no te quiera poner de pastor, que tú no lo eres. Entonces hay gente que se pone en el traje que no le corresponde. Quítate el traje. Dios Quítate mío. el traje que no es tuyo, te pesa. David, cuando se puso el traje, la armadura de Saúl, ¿qué pasó? Eso lo quitó. Lo quitó. Porque le pesó. No era de él, no era de él. No era de él. Entonces hay gente que tiene el traje que no es suyo. Entonces cuando el traje no es tuyo, a ti te va a pesar. Ay, ay, ay. Tú estás serio, mi gente. David venció sin el traje. Porque es él que Dios tenía predestinado para él. El que Dios tiene para ti es otro. El que Dios tiene para mí es otro. Sí. Mira, entonces, ya que usted está hablando del don de intérprete, que no todo el mundo es intérprete. Tú puedes interpretar tu propia lengua, pero hay lenguas que poca gente puede interpretar. Entonces, ¿cuál es el peligro de interpretar algo incorrecto dentro de la iglesia? Tiene juicio. Claro, juicio hay. Porque tú estás diciendo cosas que no son y estás hablando mentira. Oye, ¿por qué el peligro? Porque se convierte en una mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran. Entonces hay que tener cuidado con el don de lengua, con interpretar la lengua. Porque cuando viene a ver, tú estás diciendo una cosa que no es, que es mentira. Dios mío. Eso es lo que pasa. ¿Usted cree que la mentira de hoy en día está reinando en la boca de los profetas? Bueno, yo creo que sí. Sí. Esto se puso serio. Ay, esto se puso bueno. ¡Ay, Claro que santo! sí. Hay personas que están hablando cosas que no deben hablar y diciendo que Dios lo usa de una manera y Dios no está usando nada. Está en emoción y está en la carne. Dios mío. Hay que tener cuidado con eso. Porque si Dios tiene algo para ti, da lo que Dios tiene para ti y ya. Y ya. Yo quiero abrir un paréntesis aquí, Humida. Y quiero que me diga, ¿qué pasó con la segunda sobrina de usted? ¿Usted estaba orando cuando yo la resucitó en el médico o estaba en el hospital usted? La sobrina mía, yo estaba en el hospital, allá mismo, donde estaba ella. Ahí ella la resucitó. ¿Qué sucede? Que cuando mi prima está desesperada, llorando, yo le dije, tranquila, que van a venir en unos minutos y te van a decir que ella despertó. Y a los pocos minutos vinieron los médicos todos y le dijeron, tu hija despertó. Y ahí comenzamos a adorar y a darle gracias a papá Dios. ¿Cuál era la enfermedad que tenía de salud? A ella la operaron porque ella salió de 1.000.000 con un síndrome que no se iba a quedar enanita, que no iba a crecer y que sus columnas se iba a quedar así, encorvadas como un cosa. Y ella estaba chiquita. Entonces había que hacerle esa operación para que ella como creciera un poquito y que se le enderezara la columna. Entonces eso fue lo que le hicieron a ella. Pero la operación era tan fuerte que la niña parece que no resistió, pero que Dios se glorificó de manera especial. Entonces, usted oró, orando, Dios le habló y despertó. Despertó. Yo le dije, ya va a despertar. Van a venir los médicos ahora a decirte que despertó. No, ¿tú crees, Nero? Digo, sí, despertó. Ya yo la vi en el mundo espiritual y yo vi cuando ella se paró de ahí. Ya ella estaba muerta. Ya se iba a morir, sí. Ya se murió.
pero Dios la resucitó a ella. Wow. Y así se Santo. hizo manifiesto. Entonces yo digo, Señor, que lo que se manifestó en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico y así Dios lo hace. Parece de loco, pero es realidad, porque el mundo espiritual es más cierto que lo que tú te imaginas. Porque las cosas que se ven fue hecha de las que no se veían. Y lo dice la Biblia. Y Y la la mi- gente juega con el mundo espiritual y no sabe con qué está jugando. Pero hay un mundo diferente. ¿Cuál es el peligro? Veo que Dios la usa usted en una dimensión terrible, le muestra las cosas en el mundo espiritual, la ha usado levantando personas muertas. ¿Cuál es el peligro de hablar en contra de un hombre y una mujer de Dios? Mucho juicio se acarrea juicio fuerte, porque tú no puedes ir hablando cosas en contra de una mujer de Dios o en contra de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué se acarrea juicio? Porque eso levanta como envidia. Si una persona habla en contra de un hombre de Dios, que tenga cuidado, que tenga mucho cuidado, porque es mejor que hablen mintiendo y no en contra de esa persona así. Y hay muchas personas que es ligera para hablar en contra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero yo pienso en mí, que eso es envidia. Se levanta envidia ministerial. Y tú sabías, se levanta celo Sí. ministerial. Y por eso, ay, fulano, ¿se cree que es Dios que lo usa mucho? No, es que se levanta celo ministerial. Tú no puedes hablar de un hombre de Dios que tú no sabes tú no sabes la dimensión que está ese hombre de Dios. Tú no sabes el proceso de ese hombre que pasó ese hombre de Dios. Tú no sabes con el acercamiento que Dios tiene con él. No hables de un hombre de Dios que tú no sabes. Entonces, la envidia está reinando dentro de las iglesias. Sí, lamentablemente hay que decirlo. Pero hay envidia ministerial, celo ministerial, ¿entiendes? Y ya hay cosas que nada es nada y todo está bien. Dios mío. Y hay que tener cuidado. La iglesia se ha convertido en un show. Hablé de eso hoy, Y no doctora. estamos en un show. Esto es algo real. ¿Usted le sirve a Dios o no le sirve? La iglesia no es comedia ni es un show. Tenemos que tener cuidado con la cosa de Dios. Guerrera, ya que usted está hablando de eso, Toki se puso serio ya. Ya que usted está hablando de eso, ¿cómo es posible que el que cayó en pecado, en adulterio, le ponen 2 años y el que está criticando y hablando mentiras lo dejan en la iglesia dándole parte? Eso está mal. Eso está mal. El que cayó en pecado, le pusieron 2 años, está muy bien merecido. No uno, yo le di hasta 5. Dios mío. O se arrepiente o no. Pero el que está hablando y diciendo muchísimas cosas, ese también merece una disciplina, porque nosotros no podemos ser ligeros hablando, ¿entiendes? Tenemos que tener una convicción de que nosotros somos diferentes al mundo. ¿Y cómo que somos diferentes? Cuando nosotros damos ejemplo de que verdaderamente somos cristianos. Si usted vive hablando mentiras, si usted vive criticando, si usted vive haciendo cosas que no son de Dios, no ha nacido de nuevo. Ay, La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y cuando una persona está haciendo cosas así, es el fruto que está dando. Eso quiere decir que en su vida hay eso, ese desorden. santo. Unida, ya hablando de la guerra espiritual, ¿por qué los intercesores son tan atacados y pelean muchos con brujos de alta jerarquía? Digo yo que es porque de acuerdo al llamado que tú tienes y de dónde Dios te llamó, de dónde Dios te formó, es que viene tu ataque, es que viene la guerra, es que viene las dificultades. Si tu herencia o tu gente que sus ancestros vienen de pactos satánicos, de brujos y hechiceros y adivinos, la guerra tuya o la guerra mía va a ser diferente a una persona que no ha venido de ese linaje. ¿Por qué? Porque dependiendo del llamado que Dios te hizo o lo que tú portas, es que viene el ataque. Eso es dependiendo que viene el ataque. Una vez el Señor me dijo a mí, te quiero en Higüey, porque te voy a entregar brujo. Te voy a entregar brujo. Y yo dije, ay Señor, no me mande para allá. Porque a veces uno no quiere como experimentar cosas, tú ves, pero Dios, no es uno que sabe, el que sabe Dios.
Y yo tuve que irme para Higüey. Primero no quería y tuve que irme a la mala. El Señor me dijo que te quiero allá. Yo dije, Señor, pero yo no quiero irme y dejar mi casa, dejar mi familia. No, Señor, yo no quiero irme. Te dije que te vayas. Y yo, Señor, pero yo no quiero irme. Yo no me quiero ir, dejar mi casa para irme por ahí, aventurar. Oye, el Señor me puso un ejemplo y me dijo, Abraham se fue y no preguntó ni su parentela ni nada de eso. Así mismo me llegó, fue en las escrituras. Wow. Y tú no sabes que yo ahí me mantuve hasta que pasó algo que tuve que salir corriendo. El Señor me dijo, ¿vas ahí o no vas ahí? Tuve que irme para allá. ¿Entiendes? ¿Qué te quiero dejar dicho? Que cuando Dios te manda a ti a hacer algo, hazlo. No, mamoné, no de tanta vuelta. Hazlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué que te está mandando. Sí. Dios sabe por qué te está mandando. Dios manda, prepara y capacita. Pero Él te manda y Él sabe por qué te mandó para allá. Cuando yo llego allá, en situaciones que no debí llegar, porque tuve que salir corriendo para poder. Se armó una trifulca, porque cuando Dios te quiere sacar de un lugar, te saca como quiera. Se armó un desastre que yo tuve que salir corriendo. Deja mi casa y irme para ese lugar. Y allá el Señor me entregó muchos brujos, que yo tuve que ir a lugares a desbaratar altares, a quemar cuadros. Mío. Brujos que se convirtieron conmigo, que tenían unos altares que ya tú sabes. Dios le entregó los altares a los brujos. Ujú. Pues usted tenía un equipo de intercesora. ¿O usted iba sola? No, yo iba con mi hermana, con un grupo, porque no todo el mundo está apto para eso. Porque por eso es que hay muchas personas que se van a desbaratar altares y ahorita están en la calle, Con espíritu de locura. espíritus de locura, de todo, pero desbaratado y destruido, porque tú vas a desbaratar un altar que Dios te diga, no es porque tú digas, ay, que yo soy evangélica, que soy misionera, yo voy para allá, vamos a quemarle estos cuadros, no es así. Esos son principados, esos son potestades, esos son espíritus antagónicos y tú tienes que tener la autoridad de Dios y que Dios te diga, ve y tú vas, porque Dios te manda y el que cuando Dios manda, Dios respalda. No, no oíste tú. Usted estaba en una batalla con esos brujos en Higüey. Hay un principado muy grande y ustedes lo conocen. Entonces, el brujo, usted orando, golpeó. Y el brujo, ¿cómo se comunicó con usted para que le entregue el altar? Cuando el brujo llega, ¿no verdad? Dice que se quiere convertir. Mi hermana me llama y me dice, Nerolisa, quiero que vaya a un lugar que nos van a entregar un altar. Y yo le dije, espérate, yo no procedo así. Le dije yo a mi hermana, vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, nosotros vamos. Mi hermana y yo comenzamos a orar. Oramos y todo. Cuando oramos, nos dirigimos hacia el lugar donde está el brujo. Él quedaba como un patio grande. Mi hermana dice, vamos a entrar. Digo yo, no vamos a entrar. Vamos a orar desde aquí afuera. Y si Dios nos da el permiso para entrar, yo sé, así es. Ay, santo. Porque el Señor me ha enseñado eso. Oramos. Y ellos comenzaron, yo le dije, saquen todo. Sacaron todo su cuadro, su imagen, muchísimas sábanas de todos los colores, porque bregaban con las 21 dimensiones. Toda esa gente, todos esos brujos de toda esa calibre. Y yo le dije, ya está todo ahí. A los mismos brujos. Sí, está todo ahí. Dice la hermana mía, vamos a pegarle fuego. Digo yo, no, espérate, no le vamos a pegar fuego. Vaya, busque el machete que usted tiene detrás de la puerta. Que yo tengo que, digo yo, si tú vas a entregar todo lo que tiene y nosotros nos vamos a meter en esa guerra, usted tiene que entregar todo. Y él me dijo, ¿y cómo tú lo sabes que yo tengo un machete detrás de la puerta? Digo yo, porque el Señor me lo mostró. Y fue y lo buscó el machete y lo tiró en el cosa. Y yo le dije, todavía falta más. Pero ya nosotros entregamos todo. Digo yo, no, falta más. No lo quemamos eso hasta que falta más. Y va y entra a buscar lo que falta. Trajo un ramillete de flores. ¡Pam! Y lo tiró a él. Y dice, pero ya, entonces, digo yo, sí, ahora sí. Faltaba eso, ahora sí. Ahora, dice la hermana mía, vamos a pegarle fuego. Yo, no, dale los fósforos a él, que le pegue fuego a él. Dios Dice, mío. ¿cómo
¿cómo que le pegue fuego? Digo yo, sí, dale los fósforos a él, que le pegue fuego a él. Ellos agarraron los brujos, que eran dos maridos, la mujer y el hombre. Le pegaron fuego a su muñeco, a todas sus cosas. Y eso ardía, Wow. y eso hablaba. Todas esas cosas ardiendo, hablaban y ni se que querían quemar ni nada. Todos hablaban los pichones, ellos mismos quemándolo. Y entonces ahí, cuando se quemó todo, entonces yo entré a su casa, a la casa, y yo le dije, ahora yo voy a orar para que sea el Señor limpiando este lugar en el nombre de Jesús. Y yo le dije, Señor, ahora mismo, Padre, limpia este lugar. Y cuando ese me paró al frente, el muchacho, yo le dije, mira, Dios te libró de la muerte a ti, pero déjame decirte algo. Si le va a servir a Dios, sírvele. Y eso que nosotros no lo quemamos, porque tú eras que tenías que quemarlo. Wow. Oíste. Y le dije, busca de Dios y ve a la iglesia. ¿Sabe dónde está él? Sí. Muerto. Porque después ellos hicieron una pantalla y no cosas. Por eso el Señor me dijo que no lo quemamos nosotros, que lo quememos, que lo quemen ellos. Entonces él siguió con lo mismo. Él estaba en la iglesia, pero él se puso a hacer otra cosa, a vender droga. Mío, estando en la Porque los iglesia. espíritus hacen eso, los demonios hacen eso, los ponen como títeres. Todo el brujo tiene que meterse con Dios después que suelta todo y buscar de Dios de verdad, o es o no es. Porque los demonios que ellos se renunciaron le hacen la guerra. Santo. Le hacen la guerra. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a que si es Dios que nos da el permiso, nosotros hacerlo. Tenemos el poder, la autoridad, pero que lindo es cuando es Dios que te manda. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Porque nosotros no somos nada. El único verdadero es Él. Y Él es que usa a uno conforme a sus misericordias en gloria. Porque nosotros no somos nada. Y aconseja a esa dama que hacen culto en los hogares, quien entera de que todos los pleitos. Sí. De que hay un altar, vamos. No, por eso que lo estoy diciendo, porque yo sé que hay personas, por ejemplo, nuevos creyentes, que van a desbaratar altares. No lo haga. Que sea Dios que te mande a ti, porque cuando Dios manda, Dios respalda. No vaya a la ligera, porque yo he visto muchos y tan descarriados, tan locos en los basuderos, porque no es un cuadrito cualquiera, es lo que se esconden detrás de cada cuadro. Detrás de cada cuadro se esconden demonios, principados, gobernadores de las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Por eso la persona no puede ir rompiendo cuadros así, ni desbaratando altares, si no está metido con la mano del Señor, si no está cerca del Señor, si Dios no lo ha mandado. No te busques problemas que no te corresponde. Dios mío. Claro. Mira, deme 4 estrategias para subir de nivel espiritual. La primera es la intercesión. Eso te va a ayudar a subir de nivel. La segunda es la obediencia. Eso te va a ayudar a escalar en lo sobrenatural. Y otra estrategia más es la lectura de la palabra. Profundizarte con la palabra. Y otra es la adoración al Señor. No descuidarte. Porque muchas veces nos descuidamos de la cosa de Dios y nos ponemos en lo materiales. Sin descuido. No se descuiden. Porque el enemigo está presto para acabar con nuestra vida. Y si nosotros estamos buscando del Señor, estamos alineados con el Señor, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida y cosas extraordinarias. Esto se puso serio. Amén. Impresionante tiempo profético con Ungida acá en esta plataforma. Habló de estrategia, de cómo subir de nivel espiritual, cómo se hace guerra espiritual, cómo se derriba un altar de brujería y cómo Dios puede utilizarla para hacer milagros y cosas extraordinarias. Ungida, despídase de esa bella audiencia que la estuvo mirando ahí. Pues Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y sabiendo que el Señor es el que nos ayuda y que nos da la fuerza para vencer. No importa el problema y la dificultad que tú tengas, solamente pon la confianza en la mano del Señor, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos y tu hogar. Dios te guarde y Dios te bendiga. Ungida, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Como esa gente van a estar escribiendo y uno casi no tiene tiempo. Mi número de teléfono es 849
476-6954. Ahí puede llamarnos. Amén, amén. Ya ustedes saben, quieren comunicar con ella, le escriben ahí para que le dé algunas estrategias espirituales. Así que recuerde que esto se puso serio.